Buenas tardes. Comienzo dando la bienvenida a todos los presentes a esta segunda conferencia del ciclo que organiza la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la sección de Salamanca, en colaboración con la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas. Damos también la bienvenida y saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de los canales de YouTube, tanto del canal de Cultura de Castilla y León como del propio de la Biblioteca de la Casa de las Conchas. Me dicen que también estará durante unos días la conferencia por si algún conocido de ustedes no ha podido venir, no puede seguirla ahora y desea verla con más calma en otro momento. Bien, hoy tenemos la suerte de contar entre nosotros con la profesora Fátima Díez Platas de la Universidad de Santiago de Compostela. Le agradecemos, por supuesto, que se haya desplazado hasta aquí en estos tiempos un poco complicados para los viajes. La profesora Díez Platas es profesora titular de Historia del Arte y tiene una doble formación que nos viene muy bien para este ciclo dedicado a textos e imágenes de la antigüedad a nuestros días, porque ella estudió tanto historia e historia del arte como filología clásica, de modo que conoce muy bien tanto las fuentes escritas, como nos muestra también en los pequeños textos que nos ha facilitado, como todo el mundo de las imágenes. Ella comenzó en su tesis doctoral estudiando unos seres bastante misteriosos, ambiguos y difíciles de definir, como las ninfas en la antigüedad, que después publicó en un libro estupendo. Y posteriormente pues, se ha dedicado a diversos aspectos de la iconografía antigua, de la religión, de la mitología, con especial dedicación al mundo de Dioniso sobre todo en la época arcaica, en los vasos, sabe muchísimo sobre los vasos antiguos, la cerámica, todas las diferentes épocas y el significado que tienen, sobre todo en relación con Dioniso, con lo báquico, con el banquete. Y también ha indagado, tiene un proyecto muy ambicioso acerca de las imágenes que acompañaban las ediciones de las Metamorfosis de Ovidio, un conocidísimo poema de contenido mitológico, pero también utilizado como manual de mitología durante gran parte de la antigüedad, toda la Edad Media y también la modernidad. Entonces ella puso en marcha, dirige y sigue manteniendo un equipo de investigación que tiene una página web que se llama Biblioteca Digital Ovidiana, Ovidius Pictus, donde están recogidas exhaustivamente todas estas imágenes de ediciones impresas de Ovidio en España. Así que les invito a que echen un vistazo porque realmente es una maravilla, está muy bien organizado. Hay bastantes imágenes también de libros impresos que se conservan en Salamanca, en la biblioteca universitaria. De hecho, ha venido en estancias de investigación para recopilar esas imágenes. Y es también actualmente presidenta de la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas, con lo cual queda avalada toda esta dedicación a las humanidades en el aspecto digital con todo lo que tiene de difusión. Bien, ella también ha trabajado bastante sobre la figura del Minotauro, que ha elegido como el tema de esta conferencia. Creo que van a disfrutar mucho porque van a comprobar que efectivamente combina muy bien el manejo de las fuentes escritas, de los textos, junto con el lenguaje visual, que es bastante complicado tanto de entender como de explicar, porque precisamente al ser un lenguaje con unas leyes y con unas convenciones propias, no siempre es fácilmente verbalizable. Pero ella creo que tiene el mérito de saber concretar, saber fijarse y transmitir lo fundamental de este lenguaje, y creo que aparte de disfrutar, vamos a aprender mucho en su exposición. Así que sin más ya les dejo con ella para que nos hable del Minotauro, historia de un monstruo.
cuando quieras, Patri. Bueno, muchísimas gracias. que no me han oído nada de lo que he dicho al principio. Entonces, quiero empezar dando las gracias al profesor Santamaría por esta presentación, que ha sido muy amable y que además muestra no solo la amistad, sino realmente el placer con que sé que él me ha invitado, pero que sobre todo es mío, ¿no? El placer de estar aquí en Salamanca. Me encanta venir a Salamanca. He venido muchísimas veces, pero bueno, he venido algunas veces a hablar también, quiero decir, he venido a trabajar, pero he venido también a hablar. Y como soy de la Universidad de Santiago de Compostela, en realidad lo de hoy ha sido de Fonseca a Fonseca y tiro porque me toca, ¿no? Estoy alojada en el Colegio Fonseca y entonces estoy en el ambiente que une Santiago y Salamanca, y esto realmente, esta unidad universitaria, ¿no?, y académica se percibe muy bien, ¿no? Les doy las gracias por estar aquí. Estoy encantada de estar en la Casa de las Conchas, que además es un marco incomparable, es como una especie de sueño siempre, ¿no? Y efectivamente, como ha dicho el profesor Santamaría, pues mi conferencia de hoy trata sobre una figura mitológica de la antigüedad que se asume que es relativamente conocida, ¿no?, entre otras cosas, porque como otros personajes del mito griego, pues sus noticias también han llegado hasta nosotros, es decir, pervive su imagen hasta el siglo XXI, ¿no? Y ha pervivido además a través de los siglos de una manera muy peculiar, ¿no? Ha tenido un salvoconducto que le ha llevado a instalarse también en el imaginario contemporáneo, ¿no? Y se ha convertido en el habitante, por ejemplo, de videojuegos en el siglo XXI, ¿no? Y en otras realidades. Entonces, la verdad es que creo que estoy encantada de participar en este curso que se llama Imágenes y Palabras, porque realmente voy a darle voz a la imagen y a la palabra, ¿no? Y de Grecia y Roma al siglo XXI, con lo cual realmente vamos a recorrer todo eso desde la Grecia más antigua, ¿no?, hasta el año 2018, realmente, donde vamos a hablar de la última realidad que quiero exponer, ¿no? Por esta razón, precisamente, cuando hablo del Minotauro, siempre comienzo con una imagen rabiosamente contemporánea, ¿no? Y por eso está aquí este Minotauro que se montó en las calles de una ciudad canaria hace unos años, en el 2016 o 17, ¿no? Una imagen completamente contemporánea que nos permite reconocer, creo que todo el mundo reconoce, todo el mundo que es espectador del siglo XX, bueno, aunque estemos en el XXI, pero bueno, a lo mejor hay alguien que aquí ha nacido ya en el XXI, ¿no?, porque ya llevamos 22 años de XXI, ¿no? Pero es algo que cualquier espectador de este momento puede reconocer, porque todo el mundo asocia la imagen del Minotauro con un hombre de cabeza de toro. Sin embargo, este recorrido, este viaje por el que les quiero llevar, nos va a mostrar que esta cabeza de toro no ha sido siempre la característica del Minotauro, y eso es lo que lo ha hecho interesante precisamente porque es un ser híbrido, ¿no? Y entonces pretendo que veamos cómo llega al mundo contemporáneo y aparece en todo el esplendor que tenía y en toda la primera concepción que tuvo ya desde Grecia, ¿no? Aunque a lo mejor resulta ocioso, no lo sé, porque en clase generalmente les pregunto a los alumnos ¿quién es el Minotauro y por qué el Minotauro es como es y de dónde proviene, etcétera, ¿no? Pero seguramente no es ocioso, aunque seguramente mucha gente lo sabe, empezar a contar, pues, la larguísima historia del Minotauro, empezando por el principio, ¿no? Quizás lo primero que hay que hacer es presentarlo, ¿no? A este ser al que llamamos Minotauro, luego hablaremos un poco de su nombre, aquí lo tenemos en un retrato clásico, en una copia de un Minotauro. Esta es una copia romana de un fantástico Minotauro griego ático del siglo V, ¿no? Es el fruto de los amores adúlteros de Pasífae, que es la esposa del rey Minos, de Creta, un mítico rey, ¿no?, que
tenía que haber sacrificado un toro al dios Posidón y decidió no hacerlo porque decidió quedarse con el toro porque el toro era fantástico, y estas impiedades, estas faltas de lo debido a los dioses siempre se pagan bastante caras, ¿no? Y entonces este amor adúltero, pero a la vez zoofílico, ¿no? Un poco de la reina Pasífae, es realmente un castigo de los dioses precisamente por este acto de impiedad del rey Minos, que en vez de castigar a Minos, bueno, a Minos lo castiga de rebote, evidentemente, castiga a su esposa haciéndole concebir una pasión extraña, ¿no? Esta relación de amor que se produce entre la reina Pasífae y este toro maravilloso da como resultado un nacimiento, el nacimiento de un ser monstruoso. Y esta historia del nacimiento aparece por primera vez en la obra de Hesíodo, ¿no? Poeta del siglo VII a.C., y en el texto primero que tienen ustedes, ¿no? Nos cuenta precisamente, ¿no? Pues ella encinta por Minos. Esto es una cosa que después aclararemos, pero claro, porque evidentemente decir encinta por un toro quedaba demasiado raro, ¿no? Le parió un hijo poderoso, maravilla de ver, pues su cuerpo se erguía igual al de un hombre hasta los pies, más por encima tenía su hechura una testa de toro, ¿no? Esta historia, este nacimiento monstruoso que Hesíodo nos cuenta así de manera somera, pero que nos adjetiva, y es muy interesante esta idea de maravilla de ver, habla de que una de las cosas más interesantes del Minotauro es su forma, y siempre es un problema, el Minotauro se va a convertir básicamente en un problema visual, ¿no? Pero si ustedes ven, tienen otros textos, como el texto octavo o el texto noveno, que son los textos de Ovidio y de Higino, en el que se habla de los amores adúlteros de Pasífae. Dan, por cierto, otra versión, no está esta versión de la influencia de Minos y el castigo de la impiedad del dios, sino que aparece la diosa Venus, ¿no? O la diosa Afrodita, que tiene siempre un papel en los problemas amorosos de los dioses y los mortales del mito, ¿no? El verdadero hecho prodigioso es que se produzca un cruce fértil, ¿no? Entre dos especies que realmente, bueno, pues no son fértiles. Sabemos que no hay fertilidad entre las especies, y menos entre la especie humana y los bóvidos, ¿no? Pero aquí, por un ejercicio de genética mítica, pues se produce un nacimiento, y el nacimiento es un monstruo híbrido de toro y de hombre, ¿no? Cuando nace el niño, indudablemente, el pecado de Pasífae queda absolutamente evidente, ¿no? O sea, queda en evidencia, porque evidentemente dice, Dios mío, ¿qué hijo ha tenido esta señora? ¿Quién es el padre, no? Aparte de todo, siempre cuento que, como se dice en Galicia, este niño salió cuspidiño pai, que es lo que quiere decir, o sea, igualito a su padre, ¿no? Es decir, nació con el cuerpo de mamá, humano, y la cabeza de papá. El problema, aparte de esta cuestión, es que realmente él es una especie de víctima inocente, ¿no? Es evidente que el pecado materno, ¿no? Este pecado inducido por los dioses, pero él realmente es un ser inocente, y yo siempre digo que se tenía que haber llamado Inocencio, ¿no? Yo tenía un tío abuelo que se llamaba Inocencio precisamente porque su madre había tenido una relación con un señor que era un médico que la visitaba y por lo visto era muy guapa, y entonces la visitó mucho, y entonces pues nació un niño y le pusieron Inocencio porque él no tenía la culpa de nada, ¿no? No tenía la culpa de nada, pero le pasó lo mismo que al Minotauro, que salió igualito a su padre, y entonces, aunque él no lo reconoció, todo el mundo en La Coruña sabía que era hijo de este señor, igual que le pasa al Minotauro, ¿no? Entonces, precisamente, el Minotauro, ¿no? A mi tío Inocencio no le pasó nada, fue de hecho una persona muy interesante, pero al Minotauro le pasó que acabó recluido en el laberinto de Creta, ¿no? Porque realmente, como dice el propio Ovidio, este oprobio, ¿no? Esta vergüenza que era ver que la reina había engañado al rey y había tenido estos amores, tenía que ocultarse, ¿no? Era algo nefando, y entonces se busca
un lugar, Minos busca un lugar para recluir al Minotauro, y ese lugar estaba concebido y construido específicamente para servirle de casa y para servirle de prisión. Y todo esto lo tienen, es decir, no, como tengo muchísimas cosas que contar, no puedo deleitarme en leer los textos, por eso los tienen para que les vaya echando un vistazo o lo lean después en casa de manera más detenida, o sea, como ustedes quieran, ¿no? Pero realmente en Apolodoro, en Higino, Apolodoro es el texto 6, en el texto 9, en el propio texto de Ovidio, ¿no? Los textos 5, 6, 7, 5, 6, 8 y 9, en todos estos textos aparece esta cuestión de la construcción del Minotauro, ¿no? Del laberinto. Hay que decir realmente que la construcción del laberinto tiene además una implicación que es interesante, ¿no? Y es el hecho de que es un ejercicio de el que la hace la paga, ¿no? Es decir, porque he obviado de momento, no he comentado, cómo es que se habían producido, aunque hagamos fundido en negro, ¿no?, en el simplegma, cómo se había producido la relación de Pasífae con el toro, ¿no? Para que se pudiera producir, se recurre al artificio de crear una vaca falsa, pero maravillosamente atractiva y suficientemente creíble como para que el toro se enamorara de esa vaca, y esa vaca que estaba vacía por dentro era la que albergaba a la diosa, Pasífae, era la que estaba pensada para que Pasífae se pudiera meter dentro y entonces el toro cumpliera como cumplió, ¿no? El caso es que este encargo se le hace a Dédalo, la propia reina Pasífae se la hace a Dédalo, que es una figura que también forma parte de la historia del Minotauro, porque es un artesano mítico con orígenes en Atenas, pero que acaba en Creta. Era un hombre que hacía cosas prodigiosas, como siempre los griegos cuentan de los artífices, de los artesanos, de los tecnitas, es decir, hacían cosas que sobre todo era importante que fueran creíbles, ¿no? Esta idea de la ilusión del arte, de la capacidad de engañar. Entonces, evidentemente, al toro lo engañaron como un chino, se enamoró de la vaca y entonces se produce este nacimiento. Minos se da cuenta de que Dédalo en parte es cómplice y culpable y entonces le dice: tú, que has sido el responsable de que este ser haya venido al mundo, eres el responsable de que lo ocultemos. Y además sucede, porque seguramente están ustedes familiarizados con la historia de Dédalo Ícaro, sucede que además de hacerle construir el laberinto, lo deja dentro del laberinto y le dice: es no solo la prisión del Minotauro, sino la tuya y la de su hijo Ícaro. Lo que ocurre es que entendemos, por lo que nos dice Ovidio, por ejemplo, las Metamorfosis, que como creemos también que hay algunas de las construcciones minoicas, son construcciones, y el laberinto debía ser así, con terrazas abiertas, o sea, algunas de ellas no debían estar techadas, porque de hecho Dédalo decide salir volando del laberinto con su hijo Ícaro, solo que su hijo Ícaro se acerca demasiado al sol y se derriten las alas de cera que le había construido su padre, y entonces Ícaro cae. En fin, es una historia que, como diría Mijael Ende, ¿no?, pues que ahora no podemos contar porque es otra derivada de la historia del Minotauro, ¿no? En cualquier caso, este problema del laberinto, esta idea de tener al monstruo recluido para que no se viera cómo era, porque la forma del Minotauro es la clave, para que no se viera cómo era, es lo que hace que la historia del Minotauro se mezcle con la historia cretense. Siempre digo que Minos hizo de la necesidad virtud, ¿no? O sea, aprovechó muy bien que tenía una especie de monstruo, lo encierra en el laberinto y entonces decide aterrorizar con ellos, con el laberinto y con el Minotauro, aterrorizar a los atenienses, a los que se supone es una cuestión histórica, bueno, tampoco es otra de las ramas que no puedo desarrollar. En teoría, Atenas le pagaba un tributo, bueno, por una muerte que había habido, una deuda que Atenas tenía con Minos, con Creta, le pagaba un tributo, y entonces 14 jóvenes, 7 muchachas y 7 varones, los enviaba a Atenas cada 9 años, en teoría para que sirvieran de pasto al monstruo del laberinto, que era el Minotauro. Y es una cosa curiosa porque indudablemente el pobre Minotauro, pues aparte de ser inocente, en realidad si hubiera sido un monstruo devorador de hombres, habría sido el primer caso de toro carnívoro y de griego caníbal, ¿no? Es decir, y entonces por eso después, a lo largo del tiempo, que se fantasea y se piensa mucho sobre esta cuestión de por qué el Minotauro adquiere este aspecto de fiera, que es otra cosa que también
se explora a lo largo del tiempo. Bueno, si llegamos y doy un salto al siglo XX, a un preciosísimo cuento que escribió Jorge Luis Borges, que se llama La casa de Asterión, y que posiblemente algunos de ustedes o muchos hayan leído, ¿no? Bueno, pues en él Borges fantasea con que las muertes de los jóvenes atenienses en realidad eran accidentes taurinos, porque el Minotauro solo quería jugar, pero tiene cuernos, y entonces acababan todos, bueno, pues como en las ventas, ¿no? Y entonces, pues por eso el problema era de ese tipo. Esta historia del tributo lo tienen en el texto sexto, por ejemplo, lo cuenta Apolodoro, ¿no? Minos le ordenó enviar como pasto para el Minotauro 7 muchachas y otros tantos muchachos desarmados, ¿no? Entonces, esta idea, esto es lo que da pie a que uno de los muchachos que llega a Creta y que además se enrola sin salir por sorteo, que en teoría se salía por sorteo en esta mala aventura que llevaba a los atenienses a Creta, fue Teseo, el hijo del rey de Atenas, que se ofrece porque dice que él iba a acabar con esta vergüenza para Atenas y con esta amenaza perenne que Minos imponía sobre la ciudad ática, ¿no? Entonces Teseo se enrola, Ariadna se enamora, que es la hija de Minos, una de las hijas de Minos, por lo tanto hermanastra del Minotauro, se enamora de él, le facilita la manera de entrar en el laberinto, que es el castillo de Irás y no volverás, es un sitio donde se entra, pero no se sale. El laberinto también es otra historia, se le podía dedicar 1, 2, 15 conferencias, porque es una figura en sí misma, ¿no? Y ha evolucionado también a lo largo de la historia hasta llegar, tenemos hasta no fantásticas, pero recientes películas como El corredor del laberinto y todas estas ideas, toda esta idea. El laberinto es un lugar enigmático y profundamente inquietante que sigue todavía en nuestro imaginario, ¿no? Entonces, Ariadna le facilita el famoso hilo de Ariadna, el ovillo, para entrar en el laberinto y poder cumplir y poder matar, ¿no?, al Minotauro, liberar a la ciudad, restaurar ese equilibrio y también restaurar ese equilibrio religioso o ritual que se había quebrado, porque no se había sacrificado, o sea, como no se había sacrificado al toro que había que sacrificar, de alguna manera se sacrifica a su hijo, y esto lo cuenta Ferecides de Atenas, lo tienen ustedes en el texto segundo, ¿no? Y entonces le explica cómo tenía, ¿no?, que dice, después de agarrarlo por los pelos de la cabeza, que lo ofrezca en sacrificio a Posidón y que luego vuelva hacia atrás enrollando de nuevo el ovillo, ¿no? O sea, es decir, hay una conciencia de que el Minotauro tiene que ser sacrificado. Esto al menos nos lo cuentan autores como Ferecides, que, digamos, de un tono más histórico, si podemos hablar de la historicidad de este autor, ¿no? Pero porque realmente era necesario que se cerrara el círculo, y el Minotauro, al tener cabeza de toro, se presta muy bien, y esto va a ser una cuestión también visual, a que lo veamos, ¿no?, a que lo veamos constantemente, de alguna manera siendo degollado o, digamos, rematado, casi como se haría en un ejercicio sacrificial en el sacrificio de un toro, ¿no? Entonces, según esto, el Minotauro, y esto creo que es importante decirlo en esta pequeña introducción que he hecho, medio pequeña, ¿no?, el Minotauro queda ligado a 3 historias, ¿no?, o 3 espacios que van a marcar también su historia por una parte, pero sobre todo la historia de su representación. Primero, el Minotauro es el hijo de Pasífae, la imagen del adulterio, la imagen evidente del adulterio y de la impiedad. Por otra parte, es el inquilino y el monstruo del laberinto. Este es el momento asociado al laberinto, es como el Minotauro se convierte realmente en un monstruo. Y luego, en tercer lugar, es el contrincante de Teseo, ¿no? Es esa figura que le va a dar la réplica, y realmente el Minotauro va a ser un poco el telonero de Teseo, porque Teseo va a ser el superhéroe ateniense, y entonces la hazaña en el laberinto es siempre la excusa para mostrarlo en la mejor de sus hazañas, en aquella que libera a Atenas. Y entonces el Minotauro, bueno, pues evidentemente es un personaje necesario, pero siempre es el actor secundario, ¿no? A todo esto se une, y creo que es lo más interesante, la cuestión que he dicho y que va a ser un poco lo que me va a guiar en la conferencia, la cuestión de la forma del monstruo, ¿no?
que es de extraordinaria relevancia y que las fuentes van a resaltar. Uno de los textos que tienen, en versión resumen, porque se me descolocaba el handout si lo ponía de esta manera, entonces es una especie de pequeña glosa, es un fragmento muy curioso que conservamos de los cretenses de Eurípides, ¿no? En el que cuando nace el Minotauro, Minos, que es como, bueno, ahora que está tan de moda, bueno, hoy está tan de moda, ¿no? El marido de la infanta, que saldría a decir tantas veces a él, los niños son monísimos, pesan tanto, están muy bien, ¿no? Bueno, pues más o menos Minos pregunta qué ha pasado en este parto, ¿no? Y la nodriza le da esta preciosa noticia, ¿no? En vez de decirle pesa 3,4 kilos, dice tiene una cabeza de toro sobre su pecho, ¿no? Y Minos pregunta una cosa muy curiosa que tiene que ver con esta cuestión de la forma, ¿no? Dice, ¿camina sobre 4 patas o es bípedo, ¿no? Entonces la nodriza le dice, sobre 2, ¿no? La verdad es que esto nos hace ver, nos presenta visualmente, a que ya nos lo ha dicho Hesíodo, nos presenta visualmente al Minotauro como una figura que es humana, con cabeza de toro, que ha salido no solamente igual que papá, sino también se parece a su abuelo Zeus, que recordemos que realmente rapta a Europa en forma de toro y es el padre de Minos, ¿no? Con lo cual esto de los toros ya estaba en la familia, de alguna manera, ¿no? Pero en cualquier caso, el niño, es muy interesante pensar si, desde el punto de vista griego, el niño en cierta medida es un monstruo, aunque podríamos discutir muchísimo sobre el problema del monstruo y la definición de monstruo, pero es que es, como dice Hesíodo, una maravilla de ver un prodigio, pero su problema es que es la peor de las combinaciones híbridas posibles a los ojos de un griego, ¿no? Porque al revés del centauro, que es el paradigma del híbrido perfecto, aunque haya centauros buenos como Quirón y centauros malos, ¿no? Pero realmente el problema es que el centauro tiene lo mejor del hombre, porque mantiene la cabeza, la razón, la capacidad de la sofrosine, la capacidad del sentimiento, del juicio, ¿no? Y tiene toda la potencia del animal, ¿no? Tiene muchísimo mejor, mucho más estable 4 patas que 2, nos caeríamos muchísimo menos, ¿no? O sea, y además una potencia extraordinaria para correr, etcétera, etcétera. El Minotauro es exactamente al revés, está privado del habla, que es una cosa muy importante, ¿no? Está privado de esta capacidad de la razón y tiene un cuerpo sin nada, sin pelo, sin garras, sin cascos, ¿no? Es decir, es absolutamente indefenso en ese sentido, pero al menos tiene unos cuernos, ¿no? Evidentemente está muy bien armado y esto va a ser importante, pero es el híbrido del revés, es el gran problema, desde el punto de vista de la monstruosidad, ¿no? Luego es muy interesante hablar del nombre del Minotauro, ¿no? El Minotauro, que podríamos traducir como el toro de Minos, ¿no? Es decir, es este toro, no sé si es el toro que nos sacrifica, el toro que le nace a Minos. Tenemos unas lecturas a lo largo de la historia, algunas de ellas un poco ebemeristas, en las que dice, bueno, realmente Toro era el nombre de un general de Minos, que es el que realmente se acuesta con la reina, y entonces, bueno, pues al final se llama, el hijo que nace es Minos Tauro porque es de toro, pero parece ser que es de Minos, como acaba diciendo Hesíodo, ¿no? Es decir, todo este intento de indicar por qué se llama así. En cualquier caso, ya veremos que Isidoro de Sevilla, en época medieval, nos dirá que el Minotauro pues lleva en su nombre el nombre del animal y el nombre del hombre, ¿no? En cualquier caso, la idea de la relación con el toro nos lleva, como hemos visto antes, al problema de la historia cretense. Todos somos conscientes, ya he dicho que lo de los toros en la familia de Minos se refleja también en el propio análisis de la civilización minoica, ¿no? O sea, no me puedo extender, evidentemente, sobre Evans, el descubrimiento del mundo minoico, de la cultura cretense, pero estos son dos muestras, dos ritones, dos vasos rituales cretenses que aparecen en las excavaciones de Noso y que realmente muestran esto, como los cuernos de la consagración, como los frescos que conservamos con la taurocatapsia y un montón de cosas, muestran realmente esta pasión por el toro, este papel del toro. Bueno, Salamanca también es un sitio
con un toro. Hoy al pasar, cuando venía en el coche y he entrado en la rotonda esta donde hay un toro, he pensado, mira, qué adecuado, ¿no? O sea, el toro, ¿no? El Minotauro, Salamanca, o sea, realmente estamos en un sitio donde los toros se comprenden, no son como en el mundo minoico, pero... Entonces, indudablemente se ha pensado, el propio Evans estuvo obsesionado con que Noso y el palacio eran el laberinto, ¿no? Que la creación del Minotauro se tenía que producir en Creta porque el toro tenía un papel especial y de hecho en la monedación, de Creta en el siglo V aparece la figura del Minotauro, pero una cosa que es curiosa es que no hay tantas imágenes, es decir, sí, es una referencia cuando ya se ha consolidado la imagen canónica del Minotauro, que efectivamente está ciertamente ligado a Creta, pero tampoco la arqueología nos devuelve especialmente asociado a Creta la imagen del Minotauro, sin embargo, está muchísimo más relacionada, por ejemplo, con Atenas, ¿no? La verdad es que el primer problema que tuvo la imagen griega, que tuvo el mundo griego, fue darle una imagen al monstruo, porque Eurípides, Hesiodo, Eurípides, nos cuentan en las épocas más, el propio Ferecides, bueno, nos habla del Minotauro, ¿no? Pero esta idea de cómo creamos este híbrido, ¿no? La verdad es que en el siglo VII, que es el periodo orientalizante griego, es el momento de la creación de los monstruos, ¿no? La llegada de los monstruos del mundo oriental, los griegos que son como en Amanece, que no es poco, aquel señor que cuando escribía novelas siempre le salía Follner, ¿no? Bueno, pues los griegos cuando hacían monstruos siempre le salían centauros, ¿no? De modo que el primer, este no es el primero, pero el primer de los primeros minotauros que tenemos clarísimos, ¿no? Que sabemos que es la historia, creemos que es la historia de lo que se produce dentro del laberinto, el minotauro es un centauro raro porque es un centauro que tiene un cuerno, entonces, pero también Medusa en el siglo VII tiene forma de centauro, ¿no? De manera curiosa, en el siglo X nos aparece esta figurita en la que evidentemente todos creemos reconocer al Minotauro, al que podemos empezar a llamar también con un nombre que aparece, que es el nombre de Asterio, luego Borges le llamará Asterión, ¿no? Pero realmente el nombre de Asterio es uno de los nombres que se da al Minotauro. Y entonces, bueno, tenemos el problema de que inmediatamente decimos, sí, este tiene que ser el Minotauro, pero no tenemos nada que lo ratifique al principio, hasta que lo veamos en las escenas que ya he mostrado, o sea, haciendo un poco de spoiler, en las escenas en las que vemos que sí que hay un enfrentamiento con un héroe y en algún caso incluso tendremos el nombre del Minotauro y ya lo tenemos claro, pero como sucede con los centauros, las fuentes y las imágenes, es decir, casar la imagen del Minotauro con la información de las fuentes es algo que lleva cierto tiempo, es decir, al principio el Minotauro no es exactamente un hombre con cabeza de toro, quizá porque se están explorando posibilidades, quizá porque sencillamente unir un hombre y un toro es como demasiado simple y demasiado equitativo y es necesario darle algo de fantasía a la cuestión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos estas figuras pues que parecen, perdón, creo que se ve el cursor, ¿no?, que parecen un poco un unicornio, incluso son unas figuras extrañas. Indudablemente la idea de que todo esto se parece a las máscaras, es decir, es otra de las historias que no puedo desarrollar, esta idea de poner encima de un hombre una cabeza de un toro en un momento de fiesta, ¿no?, para decir, bueno, podemos hablar los chamanes, tenemos un montón de cosas que pueden entrar en relación con la creación de la imagen del Minotauro. Pero realmente el Minotauro al final acaba teniendo una imagen canónica, como se ve aquí, ¿no?, una imagen en la que vamos a verlo en todas estas imágenes, es un hombre con cabeza de toro, y a veces lo que sí que es importante es que estas fluctuaciones de cómo representarlo del todo, cómo hacer ver que el Minotauro es una cosa extraña, o sea, hay que resaltar la animalidad, ¿no? Está dentro del laberinto, no puede ser solamente una mezcla exacta de un hombre estupendo con un toro fantástico, ¿no?, sino que tenemos que darle este tono de monstruo porque está esta idea de crear esta figura que está en el laberinto y que es una amenaza
tiene que aterrorizar, ¿no? Entonces, en algunos momentos se explora, no he traído muchas imágenes, pero sirva esta de figuras rojas del siglo V, se explora esta idea de cubrirle el cuerpo de pelo, por ejemplo, ¿no? Representarlo de una manera con una cabeza un poco diferente, a veces incluso se intentan mezclar los rasgos de un toro con los de un hombre, ¿no? En cualquier caso, al final lo vamos a ver de distintas maneras y solamente una vez vamos a ver esto que es una verdadera preciosidad. Esto es una versión de la historia que es etrusca. Un griego nunca la habría hecho, ¿no? Pero en el mundo etrusco, en la idea de el Minotauro que nace de Pasífae, entonces tenemos aquí a Pasífae con Minotaurín, ¿no? De pequeño, que parece que le está sacando, está diciendo va a eructar, ¿no? Después de haber mamado, y lo mira con pasión porque a un hijo se le quiere aunque tenga la cabeza de toro, ¿no? Y entonces, pues tenemos esta idea tan curiosa que nos devuelve, nos recuerda, ¿no? Que además de un monstruo y además del contrincante de Teseo, es el hijo de Pasífae, y esto va a ser muy importante a lo largo de la historia, ¿no? En cualquier caso, una cosa muy interesante es ver cómo las imágenes de la cerámica griega en algunos momentos prescinden de las tres, o al menos de las tres historias de manera evidente, y nos presentan lo que podemos llamar la soledad del Minotauro, la realidad del Minotauro, en el fondo de las copas del simposio para beber. Entonces, el Minotauro tiene en la mano unas piedras como si se fuera a defender. Tenemos la idea de que el Minotauro se arma para defenderse, quizá de los jóvenes que entran, quizá del propio Teseo. Pero en cualquier caso, aquí tenemos la imagen del Minotauro en el fondo de una copa, y es bastante interesante porque si ustedes piensan en una copa de banquete, cuando se llena de vino, no se ve, se adivina lo que hay en el tondo que está en el fondo, y al beber estas copas enormes, ¿no? estas cílicas griegas, a medida que se consumía el vino, ibas viendo la imagen que tenías. Entonces, la consumición del vino de alguna manera te creaba un estado alterado de conciencia, todos lo sabemos, ¿no? Y entonces te hace mirar, es como si de alguna manera entrases en una especie de no lugar, entrases en otra dimensión, la dimensión del laberinto, pero al final es una especie de experimento con gaseosa, ¿no? O sea, decir, porque no entras en el laberinto de verdad, porque el que entra en el laberinto, mal, ¿no? O eres Teseo o los demás, mal, ¿no? Sin embargo, esta es una manera de entrar en el laberinto de manera virtual, o sea, es bastante catártica, es tipo Aristóteles, la experiencia, haces la experiencia de enfrentarte al Minotauro y darte cuenta de qué es este peligro, es esto que está en ese no lugar, y el laberinto que es esa otra dimensión donde habita el terror, la muerte. Tenemos en otras copas muchas cosas que tienen que ver con la muerte, de modo que da la sensación de que el griego que se iba a enfrentar, a lo mejor después a la muerte en la batalla, en la guerra, había experimentado antes esta sensación entrando en estas dimensiones a través del concurso del vino, ¿no? Y la posibilidad de entrar ahí. Es muy curiosa esta copa, que por cierto está en el Museo Arqueológico Nacional, porque una de las cosas que pone, lo que pone alrededor la inscripción es Jopais Kalos, el chico es guapo, ¿no? Es decir, es posible que el guapo sea el chico al que se le dedicara la copa, porque sabemos que las copas griegas están personalizadas y se regalaban, ¿no? Pero en cualquier caso es un juego, ¿no? Porque es como qué guapo nos ha salido el niño, que es Asterión, que es el Minotauro que nació de Pasífae, ¿no? El Minotauro lo vamos a encontrar, sin embargo, a pesar de esto, lo vamos a encontrar constantemente en los fondos, en las escenas en las que está enfrentándose a Teseo, ¿no? Y está en lucha con él, lo vemos perseguido, sacrificado, decapitado, descabellado. Es decir, vemos una serie de escenas que parecen realmente una tauromaquia, una minotauromaquia que después hará Picasso, por ejemplo, ¿no? Y es una tauromaquia especial porque indudablemente, como se ve aquí en esta preciosa escultura de bronce pequeñita que está en Berlín, tiene este toque de esta capacidad que tiene el toro, que en la tauromaquia no la tiene, de pedir clemencia
sujetando el brazo de su torero, ¿no? Es decir, aquí el Minotauro lo vemos representado intentando acercar la mano a la barbilla de Teseo, que es la manera de los suplicantes, la manera de pedir clemencia en Grecia, ¿no? Sujetarle el brazo, es decir, el Minotauro se siente una víctima y quiere, de alguna manera, no morir en esta lucha, de modo que su aspecto de monstruo o su actitud de monstruo realmente no siempre queda tan clara, ¿no? Y ciertamente su apariencia de monstruo tampoco es tan clara. Tenemos esta maravillosa copa de Aisón del siglo V, también antes de Cristo, que está también en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en la que vemos a un Teseo fantástico y a una Atenea, protectora de héroes, muy fidiaca, que está viendo cómo Teseo está sacando del laberinto a un efebo. Realmente es muy bello, los brazos nos hablan de un cuerpo, no lo vemos completo, de un cuerpo que sería un cuerpo tan bello prácticamente como el de Teseo, ¿no? Pero tiene sencillamente una cabeza de toro que ni siquiera es una cabeza de toro excesivamente, es decir, es una cabeza de toro muy, muy comedida, muy clásica, ¿no? Y la actitud, como corresponde al arte clásico, es como la reflexión sobre lo que ha pasado. Nos ahorran los momentos gore que hemos visto en la cerámica arcaica, ¿no? Porque hemos visto la sangre del Minotauro caer, y ahora sencillamente el laberinto fundido en negro, y sencillamente vemos salir el resultado, que es, hemos acabado con, es decir, tenemos aquí a un desgraciado efebo, deforme, podríamos decir, derrotado por un héroe. El Minotauro en Roma realmente recoge, en principio, toda la tradición iconográfica griega, y justamente esta idea de la derrota y esta idea de Teseo vencedor que sale del laberinto, esto es Pompeya, lo otro un mosaico, esto es la famosa pintura mural de la casa del Menandro, ¿no? Todo esto es una imagen muy similar a la que hemos visto en la casa de Aisón, ¿no? En la copa de Aisón. Aquí tenemos al Minotauro, que realmente no tiene nada más que una cabeza de toro y es un efebo caído, y tenemos la gloria de Teseo, ¿no? En cualquier caso, lo que se va a producir en Roma interesante y que va a empezar a hacer evolucionar rápidamente la historia del Minotauro, es el hecho de que el laberinto empieza a ser prácticamente más importante que el propio Minotauro o que la propia escena, el propio episodio. En un principio, como en este maravilloso mosaico que está en el Museo de Viena, en el Kunsthistorisches Museum de Viena, los laberintos se convierten en enormes pavimentos, casi se pueden recorrer, y en el centro tenemos bastantes mosaicos de este tipo. Tenemos la lucha de Teseo y el Minotauro, y de alguna manera esto es, de nuevo, como sucede con las copas, bueno, como sucede con todas las representaciones, una posibilidad que nos permite, como espectadores a vista de pájaro, ver lo que pasa dentro del laberinto sin tener que entrar. Esto es una constante en la historia del Minotauro, ¿no? Es una imagen prohibida, pero que todos acabamos viendo, que todos queremos ver, y que encuentra su sentido en el hecho de convertirse en un fenómeno visual, ¿no? Porque realmente, como dice Hesíodo desde el principio, porque el Minotauro es una maravilla de ver, ¿no? Es algo que tiene que ser visto, la comprensión es sobre todo visual, ¿no? Entonces, tenemos todo este conjunto de mosaicos en los que además observamos una cosa, y es que la imagen de Teseo, y esto va a ser importante, va a cambiar. Teseo, como héroe griego, es un héroe armado con una espada, y hay que sacrificar al Minotauro, hay que hacer sangre, hay que decapitarlo, es decir, la idea de la muerte a espada es una cosa importante, pero en Roma va a convertirse. Es cierto que la iconografía de Heracles, Hércules, tiene que ver porque se mezcla con la iconografía de Teseo, pero al final en Roma Teseo se arma de una especie de, se llama pedum, ¿no?, de un cayado pastoril, del que por cierto habla Ovidio, ¿no?, y entonces lo utiliza para golpear al Minotauro, casi como si a la entrada del laberinto hubiera habido un arco detector de metales que no le hubiera permitido meter una espada, ¿no? Y sin embargo sí que recurrir a esta arma, que es un arma no solamente pastoril, sino además es un arma como más natural, ¿no?
entre los mosaicos más maravillosos de esta escena y con una curiosa visión del Minotauro está este mosaico que está en Lisboa, ¿no? En el que el Minotauro es un fantástico minotauro griego totalmente, es decir, sigue siendo el hombre con cabeza de toro, y Teseo es una gran figura con este cayado pastoril. Pero el laberinto se va a hipertrofiar y va a acabar engullendo la imagen del Minotauro. Y entonces el Minotauro va a empezar a perder el sentido de su imagen, ¿no? Y los mosaicos en los que esto se va a producir, y quizá es importante, porque esto es un fenómeno que se produce en Roma a partir del siglo II, son mosaicos que están generalmente en la periferia, es decir, se pierde la influencia de la pintura griega y de las escenas que tenían que representar las imágenes, y el laberinto pasa a ser un perfecto pavimento decorativo, evocativo, etc. Y al final el Minotauro no es prácticamente nada más que pues una especie de indicio, ¿no?, dentro de la estructura, para decir, bueno, ese es el laberinto porque dentro, ahí, en el centro, ¿veis? Ahí está el Minotauro. Pero claro, reducir, abreviar la escena, que es lo que se produce, y reducir al Minotauro a la cabeza de toro, hace perder la esencia, porque puede ser un toro, ¿no? Puede ser un toro. Y realmente se comprende que si se pone un toro, esto es un mosaico de Conímbriga, en el que también en Portugal, en el que está realmente solamente una cabeza de toro, y bueno, podemos entender, tiene que ser el Minotauro, pero de alguna manera, por alguna razón, y en este mosaico de Conímbriga también, ya se empieza a ver que los ojos y la nariz, este Minotauro se parece un poco a Don Pimpón, no sé si alguien recuerda a Spinette y todo esto, pero a mí siempre me ha recordado, no sé si asocio un poco, ¿no? Pero realmente se va empezando a comprender que es necesario marcar esta humanidad del Minotauro, porque si no perdemos realmente la idea de la mezcla. Es cierto que este desdibujamiento de la imagen, que tiene que ver con la hipertrofia del laberinto, también tiene que ver posiblemente porque se están perdiendo los modelos de la antigüedad griega, ¿no? Los vasos están desapareciendo de la vista, es decir, se están quedando sin modelos visuales, y entonces la manera de reconstruir la imagen del Minotauro se hace a partir de los textos. Esta va a ser la historia de la mayor parte de las figuras de la antigüedad en su recepción en el medievo, ¿no? Y entonces queda, es decir, nos queda sobre todo, por ejemplo, el texto de Ovidio, los textos de Ovidio, en los que él es muy poético, pero no se moja en absoluto, y nos habla de que el Minotauro es un híbrido, ¿no? En el texto 9 lo tienen, dice, por ejemplo, el monstruo de dos formas, y en las Heroidas y en otros textos dirá la doble figura de toro y joven, o en el Arte de Amar, el hombre medio toro y el toro medio hombre. Entonces, con esto tan absolutamente indefinido, porque no nos da la exacta combinación de la mezcla, entonces, sencillamente es como, hay que mezclar un hombre y un toro, vamos a ver cómo lo hacemos, y comenzará en la Edad Media la época, la era de la experimentación, sobre todo porque si pierdes los modelos visuales, reconstruir a partir de los textos, pues cada uno pone las cosas donde le parece que es más coherente, y los resultados son muy variopintos, ¿no? En un mosaico de Sarajevo se empieza a ver que esto está empezando a alterarse totalmente, porque al final el Minotauro apenas conserva unos cuernos, ¿no? y unas orejas, ¿no?, de toro, pero realmente se empieza a convertir, pone también la base para convertirse en una figura inquietante. Y creo que aquí se puede apreciar por qué, a pesar de que esto no está muy estudiado, bueno, yo lo desarrollo en algunas cosas y en algo que estoy escribiendo, por qué mucho más que la figura del dios Pan, en la base y en el origen de la figura del diablo, ¿no?, está realmente la figura del Minotauro. También porque el laberinto se va a convertir en la Edad Media en una especie de metáfora del infierno, porque al final es un lugar similar como al que entras pero no puedes salir, y es un lugar inquietante con una amenaza interior como es el propio infierno, ¿no? De modo
que en la Edad Media, con las formas perdidas, pues aparecen los minotauros posibles, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos muchísimas cosas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a hablar de las brumas medievales, ¿no?, que parecen envolver pues la imagen del minotauro y la descomponen en visiones diferentes, que, bueno, recuperan y reinterpretan esta figura legendaria en la que ya algunos griegos del siglo II pues no creían mucho, ¿no? Y tienen ustedes el texto 11, que es el texto de Pausanias, en el que vamos a ver que Pausanias ya nos dice, bueno, la legendaria batalla de Teseo con el minotauro, bien fuera un hombre o una bestia, según la leyenda que ha prevalecido, efectivamente monstruos mucho más asombrosos que este, también en nuestros días han dado a luz las mujeres. Es decir, el minotauro empieza a convertirse en algo que va a heredar Isidoro, que califica al minotauro como uno de los prodigios o portentos, ¿no? Entonces, el texto de Isidoro, que está ahí, pero que también lo tienen el 13 y el 14, en un determinado momento, cuando está hablando, dice, los hay que aparecen transfigurados en parte, presentando, por ejemplo, rostro de león o de perro, o cabeza o cuerpo de toro, como cuentan del minotauro, engendrado por Pasífae, a lo cual los griegos llaman heteromorfía. Si se dan cuenta, aquí hay un problema, no he traído el texto en latín, ¿no?, pero hay un problema, el problema es que cuerpo de toro está, yo creo, demasiado cerca, ¿no?, como antecedente de la oración del relativo que va a continuación en relación con el minotauro, ¿no?, y junto con Ovidio va a ser Isidoro el responsable de crear una cierta confusión en esta mezcla del minotauro, ¿no? Es decir, ni él lo tenía del todo claro y no lo clarifica en las etimologías. Y luego, además, va a sentenciar, en parte, la figura del minotauro porque va a meter al minotauro, va a unirlo, es bastante lógico, a pesar de que el ejercicio de etimología aquí de Isidoro es muy divertido, ¿no? Va a sentenciarlo porque va a decir que es realmente una especie de centauro, es decir, va a estar, aquí no se aprecia, pero creo que en el texto... sí, el aspecto de los centauros lo indica la palabra, esto es fantástico para un etimólogo, ¿no? Es decir, hombre mezclado con caballo, que me expliquen, tenemos un problema con la palabra centauro, todavía no tenemos clarificado bien ni su origen ni su etimología, pero Isidoro dice que sí, que tiene que ver con caballo y con hombre, ¿no? Y después habla del minotauro, que procede del toro y el hombre, evidentemente aquí sí que tenemos esta idea de la idea de Minos, ¿no?, y el toro de Minos, ¿no? Pero el problema es que acaba asociado de tal manera a los centauros que estos dos textos de Isidoro van a hacer que el minotauro realmente, este semibovenque virum, semivirumque boven, ¿no?, del que habla Ovidio, se convierta básicamente en un centauro. Un centauro que, va a ser un centauro diferente, con rasgos taurinos, y eso se aprecia porque todos sabemos que los caballos tienen cascos, los toros son ungulados, tienen 2 dedos y se aprecia. También la manera donde lleva colocado el pene el toro, es decir, eso se aprecia en muchos de los centauros, centauros taurinos, o el minotauro taurocentauro, como le suelo llamar yo, ¿no? Que es un poco complicado, pero bueno, vamos a verlo, pero vamos a ver que esto triunfará al final, pero como se dan cuenta ustedes aquí en la cantidad de minotauros que he traído, en realidad lo que existe es un ejercicio de no sabemos cómo hacer esto de mitad y mitad, y entonces pues construimos cosas muy raras. Esto parece realmente una especie de rata que se pone de pie. Tenemos un minotauro fiera, porque la parte de abajo es como de pantera, porque si se comía a la gente, hombre, algo de carnívoro tenía que tener. Perdón, es que esto es muy sensible, ¿no? Tenemos este minotauro que casi parece un toro, se parece mucho al minotauro canónico, pero va vestido, y realmente esta es una de las figuras que más lo aproximan a la imagen del diablo, ¿no?, mirándote desde el centro del laberinto. Y tenemos, bueno, pues este helado de esta especie de corte de chocolate y nata, ¿no?, que es este minotauro que está ahí, que aparece, no es exactamente mitad, pues sale, la mitad de la derecha es humana, la mitad de la izquierda es un toro, y tenemos cosas tan curiosas como un minotauro femenino, ¿no?,
que es este que tenemos aquí, y no es el único, ¿no? Este que tenemos en la biblioteca de Dijon, que está aquí. En cualquier caso, con mucha frecuencia nos vamos a encontrar, lo encontramos prácticamente a este minotauro medieval. Primero se convierte en un minotauro de libro, indudablemente está dentro de los códices, y después es un minotauro que está, siempre metido dentro del laberinto. Es decir, en un determinado momento, desde Roma, prácticamente Roma la que lo marca, el minotauro parece que no puede liberarse del laberinto y se libera más fácilmente de Teseo o de otras cosas que de su propia morada, ¿no? Lo más corriente es encontrarlo lo más corriente, lo vemos bastantes veces, devorando, o sea, porque en teoría tenía que devorar, aparte lo dice aquí, el minotauro que devoraba a los hombres, y lo vemos aquí comiéndose una cabeza y luego cabezas tiradas por el suelo, pero vamos a ver que al final, bueno, lo que elige el minotauro es la forma de un centauro. Ahora ya se parece más a los maravillosos híbridos griegos que son los centauros, pero indudablemente lo que pierde es esa desdicha y esa monstruosidad que encerraba la primera creación griega. Esta reflexión sobre, aparte de todo, el minotauro tenía una característica, y era un híbrido singular, con nombres y apellidos, es decir, se llamaba Asterio y era hijo de Minos y de Pasifa, y bueno, del toro y de Pasifa, es decir, era un solo monstruo, no era como los centauros, que eran una raza de los centauros, ¿no? Entonces, el minotauro convertido en un centauro taurino pierde casi todas estas características. Se producen otras inversiones en época medieval, por ejemplo, es él el que tiene el arma. Parece que se la hubiera quitado a Teseo, y entonces ahora el minotauro a partir de este momento se ha vuelto combativo, ¿no? Se defiende, es cierto que hemos visto centauromaquias, etcétera, no siempre los centauros van armados, pero esta idea de la posible lucha posiblemente le pone un arma en las manos, ¿no? Además, es decir, tenemos una visión del minotauro que nos está alejando cada vez más de esta imagen griega, ¿no? O sea, no solamente esta inversión, todas estas que hemos visto, el minotauro femenino, todo esto, a pesar de que tenemos, y tienen ustedes en el texto 15, un preciosísimo enigma de Adelmo de Malmesbury, en el que uno puede pensar, ¿no? Es una perfecta descripción del minotauro con muchas posibilidades, que muestra todo esto que el minotauro encierra en las posibilidades de la combinación de la forma, a pesar de que conservamos de una manera muy, muy rara. Este es el minotauro femenino. Aquí tenemos un minotauro que parece aproximarse al minotauro canónico, que tiene, no sé si se dan cuenta de que las piernas, la parte de atrás, o sea, es totalmente de hombre, pero tiene además brazos que se lleva a la boca. Esta es una manera, estos son Teseo y Ariadna, que están matando al minotauro de una manera muy cómoda, porque como está enjaulado, pues así no hay peligro en absoluto, ¿no? Estas son unas crónicas francesas del siglo XIV, ¿no? Y realmente este minotauro, este intento de volver a este minotauro canónico, puede obedecer a algunas voces autorizadas, como la que tienen ustedes en el texto 16 del Liber Monstrorum, ¿no? Que mantiene de una manera muy clara: pintaré al minotauro, aquel monstruo deforme de las ficciones fabulosas de los griegos que tenía cabeza de toro, ¿no? Es decir, todavía hay quien defiende, hay quien postula, pero seguramente, bueno, pues las fake news dijeron no, el minotauro no es como tú dices, el minotauro es un centauro en la tradición antigua, etcétera, etcétera. Y al minotauro le pasa una cosa más todavía en época medieval. Le pasa que se convierte en la raza de los minotauros, es decir, deja de ser este ser singular del que hemos hablado antes y se convierte en los minotauros, igual que la mayor parte de los híbridos que vienen de la antigüedad, las sirenas, las arpías y algunas otras, las esfinges,
que pueblan los capiteles románicos y que acaban asociándose al problema del pecado. La connotación demoníaca del Minotauro aparece aquí de una manera muy clara, y además se crean preciosas versiones también filológicas. Creo que se ve que sobre el pecho de uno de estos minotauros, que están todos ellos en las iglesias de Auvernia, en Francia, pone, bueno, lo que tenemos que decir de una vez, ¿no? No son, ¿qué? Minotauro, mediotauro, ¿no? Mediotauri, medio toros, ¿no? Que es lo que realmente son estos animales, ¿no? Estos híbridos, perdón. Dante, cuyo centenario hemos celebrado hace poco, pues hace una cosa con el Minotauro, lo saca del laberinto y se lo lleva directamente al infierno, ¿no? Lo convierte en la imagen de la ira. Y habla, tienen ustedes el texto, que tampoco podemos leer, es el texto 18, nos dice de una manera muy clara que el Minotauro se mordía a sí mismo, ¿no? Esta referencia de Dante diciendo que el Minotauro se muerde, tenemos muchos manuscritos iluminados de la Divina Comedia, de la Comedia, y aquí vemos algunos en los que vemos que, como este Minotauro del siglo XIV que hemos visto en las crónicas, se está mordiendo la mano, ¿no? Entonces, como representa la ira, cuando nos vio, a sí mismo se mordía, ¿no? Y luego hay otro símil, otra metáfora que utiliza Dante en el verso 22, ¿no? Dice, y como el toro se deslaza cuando ha recibido ya el golpe de muerte y huir no puede más, de aquí allí salta, así yo vi que hacía el Minotauro. Es decir, todos estos datos hacen pensar, el propio Borges lo dice, ¿no? Que el Minotauro de Dante era un Minotauro centauro, es decir, era un Minotauro que conservaba boca para morderse, que saltaba como un toro, ¿no? Que hacía cabriolas como un toro, es decir, que ratifica que posiblemente esta fuera la imagen que Dante había visto en los manuscritos, y ratifica que era la imagen difundida en la Edad Media. Esto, curiosamente, esta idea de Dante y este Minotauro, que es un centauro, va a pervivir hasta 1800, porque en la Divina Comedia de Blake nos representa al Minotauro de esta manera, de modo que todavía pervive dentro del libro, a pesar de que el Minotauro ya ha iniciado otra vía en este momento. Sigue vivo en esas ilustraciones de Blake y solamente va a recuperar, no sé si se ve bien, una cabeza de toro que parece un poco más de búfalo en la edición que va a hacer Doré en 1860, lo que muestra que hay un cierto conocimiento anticuario ya bastante claro de este autor, ¿no? En cualquier caso, en la Edad Media va a volver algo que es bastante importante, se va a reavivar gracias a Ovidio, gracias a las metamorfosis y a las heroidas, se va a reavivar la idea del adulterio de Pasífae, es decir, explorar cómo es este hijo, ¿no? O sea, nos importa menos la amenaza del laberinto, que se parece un poco al demonio, que es una fiera, cómo lo hacemos, pero es el hijo de Pasífae. Entonces vamos a tener algunas historias, como algún manuscrito medieval como este, en el que tenemos un Minotauro dificilísimo, y aquí está, en teoría, la historia del rollo de Pasífae con el toro, ¿no? Pero no sabemos muy bien quién es quién, y el Minotauro es este que está aquí abajo, que es exactamente una niña, en este caso sale igualito a mamá, al revés, ¿no? O sea, es una niña que puede hablar, y por eso está moviendo así la mano, porque tiene cabeza humana, y es exactamente medio toro. Se da cuenta que es además un poco hermafrodita, porque es una niña en su parte humana y es un niño en su parte taurina, por no sé si lo ven ustedes bien ahí, pero se ve perfectamente, ¿no? El pene como está marcado en los toros, ¿no? Entonces tenemos estos ejercicios. La propia Christine de Pisan, una famosa autora medieval también, que recoge prácticamente toda la materia ovidiana, nos va a mostrar esta versión mucho más. Esto es como el toro enamorado de la luna, pero es Pasífae enamorada del toro, ¿no? El toro maravilloso, fundido en negro. Esto se llama narración continua o prácticamente sinóptica, y zas,
nace el Minotauro, que como ven es exactamente como papá y mamá, y tiene además, o sea, para unir esto tiene una especie de costura muy mona, ¿no? Para unir la parte humana y la parte taurina, y tiene la capacidad de hablar, que es una de las cosas que se marca en esta historia. Las metamorfosis de Ovidio y especialmente las moralizaciones medievales van a recuperar también, evidentemente, porque Ovidio cuenta de manera bastante extensa la historia de Creta, este adulterio, Minos, el Minotauro, y aquí vemos una imagen absolutamente excepcional en la que convenientemente censurada aparece el simplegma del toro y la vaca, Minos, que está alucinado de ver el niño que está dando a luz Pasífae, que menudo parto, el niño nace monísimo, vestidito de azul, ¿no? Parece con su camisita y su canesú, va igual que su madre vestido de azul, pero tiene cabeza de toro. Recordemos que hay una cierta, este manuscrito de Bérgamo tiene una gran relación con la tradición clásica, porque es un manuscrito italiano, ¿no? Y entonces vemos aquí la historia contada, es decir, recuperamos el problema del laberinto del Minotauro como el hijo de Pasífae, ¿no? Voy a ir así un poco más deprisa, no sé exactamente a qué hora empecé, un poco después de las 8, pero traía muchas cosas para contarles, ¿no? Y de manera clara, en época moderna, se asume la idea medieval de que el Minotauro es un centauro, ¿no? Y entonces, aunque a veces no lo vemos, como en las ediciones de las Metamorfosis del siglo XVI, inmediatamente, por ejemplo, las heroidas nos introducen dentro del propio laberinto y ya vemos otra vez a Teseo armado enfrentándose al Minotauro, ¿no? Vamos a empezar a tener unas representaciones de los laberintos fantásticos dentro de los cuales se representa esta lucha de Teseo con un centauro, y esto va a pervivir hasta el siglo XIX, lo vamos a ver constantemente enfrentándose. Aquí, en esta versión, Teseo ha recuperado la espada, pero el Minotauro se ha quedado con el as de bastos, que era antes el arma de Teseo, y vamos a verlo en unas preciosas heroidas del siglo XIX. Vamos a ver en la heroida de Ariadna Teseo, se habla del Minotauro, se cuenta cómo es, se dice cómo muere, y lo vamos a ver aquí muerto, derrotado, con su clava, en la mano, ¿no? De modo que el Minotauro va a consagrarse como un centauro armado, y así va a pasar a algo que es importantísimo en el siglo XVI, que son los libros de emblemas. Y además va a desarrollar, y tienen ustedes el texto, es el texto 19, el último texto del handout, dentro de los emblemas el Minotauro se va a convertir en algo muy especial. Se va a convertir en una enseña primero. Esta imagen que es prohibida va a acabar en un estandarte que es, por definición, algo que se tiene que ver, ¿no? Una enseña romana, y que, como dice Alciato, pues la falange romana lo llevaba pintado al combate. Es verdad que Plinio dice que antes de tener las águilas como enseñas, los romanos tenían lobos, jabalíes, minotauros y perros, ¿no? Lupi, apri, minotauros y caballos, ¿no? Y no sabemos por qué razón Minotauri. La verdad es que el texto este de Plinio es bastante enigmático y sorprendente. El caso es que esto se mantiene y se transmite, lo transmite Vegecio. Tienen ustedes el texto 12, que es exactamente el compendio de técnica militar. Y entonces aquí sucede una cosa, ¿no? El Minotauro se convierte en una enseña, esta imagen prohibida se hace patente porque tiene que decir que él no se puede ver, es decir, se produce una paradoja, ¿no? Dice que el Minotauro, el toro semihumano, nos advierte del deber de mantener secretas las decisiones de los generales, pues las artimañas desveladas suelen dañar a su autor. El texto de Vegecio, el texto 17 de la Grafía Aurea Urbis Romae y el texto de Alciato abundan todos ellos en la idea del Minotauro, que se convierte en el siglo XVI en la imagen del secreto, en la imagen de lo prohibido, en la imagen de lo que no se puede contar, especialmente relacionado con la táctica militar, con los movimientos, por ejemplo, de las tropas,
con las decisiones, fíjense cómo se llama el emblema, cuál es el moto del emblema de Alciato, ¿no? Non vulganda consilia, no hay que divulgar las determinaciones, es decir, igual que al Minotauro se le ocultó en el laberinto, un general debe de ocultar las decisiones. Y se produce esta paradoja de lo que no puedes ver, lo ves, porque así recuerdas que no puedes hablar de lo que no puedes ver o que no se debe saber, ¿no? Pero la cuestión es que el Minotauro, a través de los emblemas, se ha convertido en un centauro y todo el mundo asume como algo completamente no sé, erudito, que el Minotauro era un centauro. Hasta que, de repente, Antonio Agustín y Goltzius y Rubens, están implicados todos ellos en la historia, descubren un montón de monedas en las que aparece una figura que es un toro con cabeza de hombre, que no es nada más que la imagen del río Aqueloo o de los ríos griegos, por ejemplo, del Hellas, en Gela, ¿no? Por ejemplo, en Sicilia, y entonces deciden, en Nápoles aparecen muchísimas monedas así, deciden que han estado engañados por las brumas medievales y que tenemos un famoso prólogo de Pignori en el que dice: hasta siempre hemos creído siempre que el Minotauro era un centauro, era mentira, este es el Minotauro porque las monedas lo dicen. Y Rubens, que es un anticuario de primera clase, ¿no? Un hombre profundamente erudito, el Homero de los pintores, pinta esta famosa tabla que tenemos en La Coruña, que se llama Dédalo enseñándole el laberinto al Minotauro, y que además es la razón por la que empecé a trabajar en el Minotauro, porque dando clase y mostrándosela a mis alumnos dije: ¿pero qué Minotauro? Si este no es el Minotauro. Y entonces empecé a tirar del hilo y comprendí cómo se había empezado a producir toda la inversión hasta que el Minotauro en el siglo XVI y en el siglo XVII se convierte exactamente en lo contrario de lo que había sido. En vez de un hombre con cabeza de toro, es un toro con cabeza de hombre. La arqueología en el siglo XVIII, la arqueología que destapa Grecia, no, aunque Rubens había hecho un gran trabajo arqueológico, su hijo además era un anticuario, Rubens se dejó engañar por las monedas, creyó que de esa arqueología venía la verdad, pero la arqueología que descubre los vasos hacen que el Minotauro se reencuentre, ¿no? Y entonces volvemos a tener al Minotauro con la cabeza de toro, como tenemos en esta escultura de Canova, y aunque, como hemos visto, persiste Blake dentro del libro, o Mogó, que tiene también un Minotauro que es una especie de centauro medio con cabeza de toro totalmente, a pesar de que estos Minotauros del libro de alguna manera se resisten a no recuperar la forma. Sin embargo, la escultura a finales del XVIII, la pintura que presentan aquí, Teseo, es el campeón contra la barbarie, es el que derrota al Minotauro, que es este monstruo con cabeza de toro que ni siquiera tiene esta capacidad de ser un centauro, que era más conocido y tiene otras posibilidades, ¿no? Y entonces el siglo XX se va a encontrar de nuevo con un ser todavía, pero al siglo XX le va a sorprender, es decir, va a ser un ser todavía más aterrorizador, porque es un hombre que tiene la cabeza de toro, está prisionero en su cabeza de toro. Y entonces Klimt, por ejemplo, va a reivindicar la imagen del Minotauro. Klimt, que conoce muy bien los vasos griegos y conoce muy bien la antigüedad clásica, va a recuperar al Minotauro en su famoso cartel de la secesión, en el que el Minotauro es la academia y la secesión, los artistas que se rebelan contra el arte academicista. Va a ser Teseo, que pretende decir, se produce una resemantización total del mito y un cambio total del papel del Minotauro, ¿no? Pero realmente va a ser Watts, ¿no? Va a ser Watts y van a ser Picasso y algunos otros autores los que van a recuperar un Minotauro que va a tener otra vez, va a recuperar sobre todo no su cabeza de toro, sino con la cabeza de toro y esta idea que late en Picasso constantemente de este problema del hombre que está encerrado en una cabeza animal, este hombre sujeto a los instintos que no puede controlar como se consideraba él mismo. Entonces va a aparecer de nuevo el Minotauro víctima, ¿no? El Minotauro de Picasso es un ser
bastante irracional, un ser lascivo, como presenta en la Suite Volar, un ser relacionado con la guerra, con la ceguera del hombre que se deja llevar por los instintos, y finalmente va a ser el propio Picasso. Picasso se identifica con el Minotauro y en un par de obras pone incluso sus rasgos, su cara, es decir, casi como el mosaico de Sarajevo, él rehumaniza al Minotauro y le vuelve a poner una cara que es la suya, porque él se identifica con este hombre preso de la irracionalidad de una cabeza animal, de los instintos animales. Pero realmente el Minotauro de la literatura en el siglo XX, por ejemplo de Dürrenmatt y sobre todo de Borges, es un Minotauro que tiene esta connotación totalmente de víctima, ¿no? O sea, si Picasso había buscado al animal, o sea, al hombre en el animal, ¿no? Al animal en el hombre, Borges y Dürrenmatt buscan al hombre dentro del animal y entonces se apiadan profundísimamente de un ser que, como he empezado diciendo, era Inocencio, es decir, tenía esta mala pata de haber nacido fruto de un pecado que no era el suyo, ¿no? Y entonces el Minotauro del siglo XX es el Minotauro de la inocencia, es decir, es un ser atribulado, en perenne crisis existencial, cargando con una culpa que no es la suya, ¿no? Y va a aparecer un ser que sobre todo merece compasión más que otra cosa por vivir encerrado en una cabeza bestial a la que no domina y por verse constreñido a representar un papel de fiera que no le corresponde, ¿no? Todo esto proviene de la lectura que hacen Borges y Dürrenmatt de este cuadro de Watts, en el que se ha interpretado que este Minotauro, que parece que mira así, parece que tiene, o sea, que está como diciendo, por favor, que alguien venga a jugar conmigo, ¿no? Como dice el Minotauro de Borges, y nadie se fija en que está aplastando un pajarito, y ahora que conocemos cómo se pintó este cuadro, sabemos que este cuadro le salió mal a Watts porque él quería representar la brutalidad humana y le salió un Minotauro melancólico que volvió a recuperar esta idea de el pobre hijo de Pasífae, ¿no? Que tenía este problema y que es, al final, la inocente e ilusionada víctima perfecta, ¿no? Ya voy a terminar llevándoles rápidamente al siglo XXI, perdonen que me haya extendido tanto, ¿no? Pero realmente el siglo XXI ha vuelto a recuperar al Minotauro monstruo. Y si es de repente el Minotauro de los videojuegos, y de nuevo aquí vemos aflorar el fenómeno medieval de los minotauros, de la raza de los minotauros. Fíjense que en esta novela, en La noche sangrienta, hay varias minotauras por ahí. Es decir, esta idea del minotauro femenino, el minotauro plural, todos estos ejercicios de inestabilidad de la mezcla, de composición que se habían dado en la Edad Media, se recuperan de una manera muy fuerte, especialmente en este entorno de los videojuegos, en este entorno de esta creación que indudablemente no reflexiona sobre este minotauro víctima, este minotauro humanizado del siglo XX, sino que resalta esta faceta del minotauro monstruo, ¿no? Sin embargo, hay un minotauro, ¿no? Hay un minotauro que todavía conserva o reaparece el minotauro con mayúscula, este singular, una vez, ¿no? En el último representante que he encontrado de la historia de mi monstruo, ¿no? De Asterión. Y es el Asterión que creó La Machine, una compañía francesa de creación estética, que en el 2018 construyó un minotauro máquina sobredimensionado que recorrió las calles de Toulouse participando en una ópera urbana que puso en acción una evocadora transformación del mito cretense. El minotauro de La Machine, cuya forma combina la forma del centauro con la necesaria cabeza de toro, se convierte en un eco de composiciones ya ensayadas y recupera al monstruo dantesco de Blake y al híbrido inquietante de Mogot. En suma, las transformaciones, es decir, refleja estas transformaciones. Ahora cumpliría indagar si esta nueva propuesta es una recuperación consciente de estas creaciones o si es una prueba evidente, que es lo que siempre me pregunto, de que la condición del minotauro, es una condición
que se parece a un campo de experimentación en la forma. Parece que él pide que se experimente con la mezcla, ¿no? En resumen, las transformaciones del siglo XXI suponen el regreso de la maldición de la inestabilidad que aqueja al Minotauro desde su creación, en cierto sentido cerrando el círculo, que les decía, del problema de la construcción de un monstruo. Los minotauros de los videojuegos, raza monstruosa, violenta y sanguinaria en su animalidad, han dejado de lado al minotauro víctima del siglo XX. Sin embargo, reintegrado en el mito cretense, el minotauro de la Machine es de nuevo un aterrorizador monstruo sensible a la música, que parece recuperar su terrible destino de víctima, y así evocar el final del texto de Borges, en el que hace exclamar a su verdugo: «¿Lo creerás, Ariadna?», dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió. Muchas gracias.